Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén geniales. Hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, y más específicamente en la vida de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Hoy vamos a desentrañar un momento crucial en su vida, un instante que literalmente lo cambió todo. Y no estoy hablando de un papel icónico, ni de un premio prestigioso que adornó su repisa, sino de algo mucho más simple, más personal, una simple foto en su teléfono móvil. Sí, lo escucharon bien. Una foto que guarda un secreto, una historia, un antes y un después en la vida de Demet. ¿Intrigados? Yo también lo estaría. Y de hecho lo estoy, porque a medida que investigaba para este vídeo, me sorprendí, me inspiré y me conecté aún más con la humanidad de Demet. Demet Özdemir, para aquellos que aún no la conocen, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento innegable y, por supuesto, su belleza radiante. La hemos visto brillar en series que se han convertido en fenómenos globales, como Erkenci, donde su química con Can Yaman incendió las pantallas, Doğduğun Kaderindir, una serie que explora temas profundos y emocionales, y Anfara, donde demostró su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos y entrañables, enfrentándose a dilemas morales y desafíos personales. Su presencia en la pantalla es magnética, hipnotizante y su vida, fuera de ella, siempre ha generado muchísima curiosidad. Y es que Demet, además de ser una gran profesional, meticulosa y comprometida con su arte, es una persona que irradia una alegría contagiosa y una sencillez que la hace aún más admirable. Es cercana a sus fans, siempre dispuesta a interactuar con ellos a través de las redes sociales, compartiendo momentos de su vida, respondiendo preguntas y mostrando su gratitud por el apoyo constante. Su vida personal, aunque la mantiene con cierta privacidad, es algo que siempre ha generado interés y especulaciones, pero siempre con respeto y admiración. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la pregunta clave, ¿qué foto es esa que supuestamente cambió la vida de Demet? ¿Qué imagen tenía tanto poder como para generar un impacto tan profundo? Bueno, la respuesta, como en muchas cosas de la vida, no es tan simple como una imagen en sí. No es la foto de un contrato millonario, ni de una audición exitosa que la catapultó al estrellato. No. Es algo mucho más personal, más íntimo. Se trata de una foto que de alguna manera, la obligó a mirar dentro de sí misma, a cuestionarse, a reflexionar profundamente sobre su camino, sus decisiones y, sobre todo, sobre su futuro. Para entender el contexto de este punto de inflexión, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, adentrarnos en el torbellino de su vida. Imaginemos a Demet en medio de su agitada y ajetreada existencia. Entre rodajes extenuantes que consumen meses de su vida, viajes constantes para promocionar sus proyectos, compromisos publicitarios que exigen su tiempo y energía, eventos sociales que demandan su presencia. En algún momento en medio de todo ese caos, Demet se encontró, como todos nosotros, con la necesidad de tomarse un respiro, de frenar la marcha, de buscar un equilibrio, de reconectar consigo misma, con sus raíces y con sus verdaderos deseos. La presión de la fama, que puede ser abrumadora, la exigencia constante de la industria del entretenimiento, la necesidad de estar siempre disponible para los medios y los fans, todo esto podía llevarla a un punto de agotamiento, tanto físico como emocional. Las horas de sueño sacrificadas, el estrés de las grabaciones, la constante exposición mediática. Todo esto genera una tormenta interna que necesita ser calmada y equilibrada. Y es en esos momentos de introspección, de búsqueda de calma y de quietud, donde las respuestas más importantes suelen aparecer. Y fue en ese momento de búsqueda interna, en esa necesidad de encontrar un ancla en medio de la tempestad, cuando esa foto, que probablemente ni siquiera fue tomada con esa intención específica, apareció en la pantalla de su teléfono. Un simple scroll, un vistazo casual, y la imagen resonó en lo más profundo de su ser. ¿Qué mostraba la foto? Exactamente no lo sabemos con certeza, y es algo que ella ha mantenido en privado, respetando su intimidad y su espacio personal. Pero podemos intuir, basándonos en declaraciones y entrevistas que ha concedido Demet a lo largo de los años, que se trataba de una imagen que la conectaba con sus raíces, con sus sueños más profundos, con sus anhelos más sinceros y, sobre todo, con su propia esencia. Podría ser una foto de su infancia, de su familia, de un lugar que le recordaba la felicidad, la tranquilidad, la sencillez de los momentos más preciados.
Podría ser una foto de sus padres, mostrando la base sólida sobre la que se construyó su vida. Podría ser una foto de su abuela, transmitiendo el amor y la sabiduría que la formaron. O tal vez era una foto que simbolizaba un sueño postergado, una meta que había dejado en el camino debido a las circunstancias de la vida, a las presiones externas, a las prioridades cambiantes que la vida impone. Tal vez era la imagen de un libro que quería escribir, un curso que deseaba tomar, un viaje que anhelaba realizar. Lo importante es que al ver esa imagen, Demet sintió una especie de clic interno. Una epifanía, por decirlo de alguna manera. Fue como si, de repente, todas las piezas del rompecabezas encajaran. Como si la imagen le revelara una verdad oculta, una dirección clara, un camino a seguir. Fue un momento de claridad, de comprensión, de conexión consigo misma. Ese clic interno la llevó a tomar decisiones importantes. A replantearse ciertos aspectos de su vida personal y profesional. A cuestionar las prioridades que había adoptado, a evaluar el camino que estaba recorriendo y a preguntarse si realmente la estaba llevando hacia la felicidad y la realización. A priorizar su bienestar emocional y físico, algo que a menudo se deja de lado en la vorágine del trabajo y las obligaciones. A ser más fiel a sí misma y a sus valores, a no ceder ante las presiones externas, a no conformarse con lo superficial. Y es que en medio del ruido ensordecedor de la vida moderna, en medio de las exigencias de la fama, el trabajo y las redes sociales, a menudo olvidamos lo que realmente importa. Nos dejamos llevar por las expectativas externas, por las presiones sociales, por el deseo de agradar a los demás, y perdemos de vista nuestro propio camino. Nos olvidamos de escuchar nuestra voz interior, de conectar con nuestros sueños y anhelos, de priorizar nuestra felicidad y nuestro bienestar. La foto en el móvil de Demet entonces actuó como un recordatorio poderoso. Un recordatorio de lo que la hacía feliz, de lo que la motivaba, de lo que le daba sentido a su vida, de lo que la hacía ser quien era en esencia. Un recordatorio de sus raíces, de sus valores, de sus sueños. Un recordatorio de que en medio del caos siempre hay un lugar para la calma, para la reflexión, para la introspección. Y esa simple imagen, ese pequeño detalle, ese instante fugaz, desencadenó un cambio radical en su vida. Este cambio, por supuesto, no fue repentino, no fue mágico. No sucedió de la noche a la mañana, como en un cuento de hadas. Fue un proceso gradual, lleno de altibajos, de momentos de duda, de momentos de alegría, de momentos de certeza. Fue un camino largo y a veces difícil, pero valió la pena cada paso. Pero gracias a esa foto, gracias a ese clic interno, Demet comenzó a tomar decisiones más conscientes, a rodearse de personas que la apoyaban, que la querían y que la valoraban por lo que era, y no por lo que representaba. A enfocarse en proyectos que realmente le apasionaban, en proyectos que le permitieran expresar su talento y su creatividad, en proyectos que le permitieran conectar con su público de una manera más profunda y significativa. Podemos observar, por ejemplo, cómo su actitud hacia su trabajo cambió. Comenzó a elegir papeles más desafiantes, a experimentar con diferentes géneros, a no conformarse con lo fácil, a buscar la autenticidad en cada personaje, a explorar nuevas facetas de su talento. Se atrevió a romper moldes, a mostrar facetas de su personalidad que antes permanecían ocultas, a desafiar los estereotipos y a abrazar su singularidad. Y esa valentía, esa determinación, esa búsqueda constante de la excelencia, se tradujeron en éxito, en reconocimiento y sobre todo, en la admiración y el cariño de millones de personas en todo el mundo. Su trabajo no se convirtió solo en una forma de ganarse la vida, sino en una forma de expresión, de crecimiento personal y de conexión con los demás. Y eso, sin duda, se nota en cada una de sus interpretaciones, en cada uno de sus proyectos. Pero el cambio no solo se reflejó en su vida profesional. También impactó profundamente en su vida personal. Aprendió a establecer límites, a proteger su privacidad, a decir no cuando era necesario, a priorizar su salud mental y física, algo fundamental para poder desempeñarse bien en cualquier ámbito de la vida. Se volvió más selectiva con sus relaciones, buscando la autenticidad y la conexión genuina, evitando las relaciones tóxicas y superficiales. Aprendió a rodearse de personas que la impulsaban a ser mejor, que la apoyaban en sus sueños y que celebraban sus logros. Y sobre todo aprendió a aceptarse a sí misma, con sus virtudes y sus defectos. A abrazar su imperfecta perfección. A amarse y respetarse a sí misma, a valorarse por lo que es, y no por lo que aparenta. A ser su propia mejor amiga, su mayor defensora.
a perdonarse a sí misma por sus errores y a aprender de ellos. Es importante destacar que el mensaje que Demet nos transmite implícitamente a través de esta historia es un mensaje de esperanza, de empoderamiento y de resiliencia. Es un mensaje que nos dice que todos, sin importar nuestra profesión, nuestras circunstancias, nuestros miedos, nuestros errores, tenemos la capacidad de cambiar, de reinventarnos, de ser la mejor versión de nosotros mismos. Nos demuestra que nunca es tarde para empezar de nuevo, para tomar las riendas de nuestra vida, para perseguir nuestros sueños. Que no importa lo ocupados que estemos, siempre es posible encontrar ese clic interno que nos impulse a tomar las riendas de nuestra vida. Siempre podemos detenernos, reflexionar, cuestionarnos y tomar decisiones que nos acerquen a la felicidad y a la realización. ¿Y cómo podemos encontrar ese clic? ¿Cómo podemos encontrar esa imagen que nos impulse a cambiar? Bueno, no existe una fórmula mágica, no existe una respuesta única, porque cada persona es un mundo. Pero sí hay algunas claves, algunas estrategias, algunos caminos que podemos recorrer para acercarnos a ese momento de claridad, a esa epifanía, a ese punto de inflexión. La primera clave y quizás la más importante es la autoevaluación. Dedicar tiempo a la reflexión, a la introspección, a la autoconciencia. A mirarnos a nosotros mismos, a examinar nuestros valores, nuestras metas, nuestros sueños, nuestras pasiones. A preguntarnos qué nos hace felices, qué nos motiva, qué nos frustra, qué nos da sentido a la vida. A conectar con nuestras emociones, a escuchar nuestra voz interior, a ser honestos con nosotros mismos. A analizar nuestra vida, a identificar nuestras áreas de mejora y a celebrar nuestros logros. La segunda clave es la aceptación. Aceptarnos tal y como somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, con nuestras virtudes y nuestros defectos. A dejar de compararnos con los demás, a dejar de buscar la perfección, a dejar de pretender ser lo que no somos. A abrazar nuestra singularidad, nuestra autenticidad, nuestra imperfecta perfección. A ser compasivos con nosotros mismos, a perdonarnos por nuestros errores, a aprender de ellos. A entender que la vida es un proceso, un camino lleno de aprendizaje y crecimiento. La tercera clave es la acción. Una vez que hemos identificado lo que queremos cambiar, que hemos reflexionado sobre nuestros sueños y anhelos, que hemos aceptado nuestra realidad, es hora de tomar decisiones, de dar pequeños pasos en la dirección correcta. No importa que sean pequeños, no importa que sean lentos, lo importante es avanzar, es moverse, es tomar acción. Es dejar de postergar, de posponer, de esperar el momento perfecto, y empezar a construir la vida que deseamos. La acción puede tomar muchas formas: inscribirnos en un curso, leer un libro, empezar a hacer ejercicio, cambiar nuestros hábitos alimenticios, buscar un nuevo trabajo, hablar con alguien que nos importe, escribir, pintar, bailar, cantar. Lo importante es hacer algo, cualquier cosa, que nos acerque a nuestros sueños y nos ayude a crecer como personas. Y por último, pero no menos importante, la búsqueda de apoyo. Rodearnos de personas que nos quieren, que nos apoyan, que nos impulsan a ser mejores, que celebran nuestros logros y nos consuelan en nuestros fracasos. No tener miedo de pedir ayuda cuando la necesitamos, de buscar orientación, de compartir nuestras preocupaciones y nuestros miedos con alguien de confianza. La vida es más fácil cuando la compartimos con otros, cuando nos rodeamos de personas que nos aman y nos apoyan incondicionalmente. La historia de Demet Özdemir y su foto en el móvil es un recordatorio poderoso, un recordatorio de que la vida es un viaje, no un destino. Un viaje lleno de cambios, de aprendizajes, de crecimiento, de desafíos, de alegrías, de tristezas, de altibajos. Un viaje que vale la pena ser vivido plenamente. Y que en cualquier momento un pequeño detalle, una simple imagen, una conversación, una experiencia puede cambiarlo todo. Puede ser el catalizador que nos impulse a reinventarnos, a crecer, a ser la persona que siempre hemos soñado ser. Puede ser la chispa que enciende la llama de nuestros sueños, que nos da la fuerza para superar los obstáculos, que nos impulsa a tomar las riendas de nuestra vida y a construir el futuro que deseamos. Así que la próxima vez que te encuentres con una foto en tu teléfono, en un álbum, en una revista, en una pantalla, no la ignores. Observa con atención, reflexiona, pregúntate qué te transmite, qué te hace sentir. Pregúntate qué te recuerda, qué te inspira. Quizás esa imagen contenga la clave para un nuevo comienzo, para una nueva versión de ti mismo. Quizás esa imagen sea el comienzo de un viaje transformador. Y volviendo a Demet, su historia, aunque no sepamos exactamente cuál era la foto,
nos demuestra que la autenticidad, la honestidad, la valentía, la perseverancia, la resiliencia, la compasión y el amor propio son las claves para alcanzar el éxito y la felicidad. Que no importa lo que pase, siempre podemos encontrar la fuerza para reinventarnos, para aprender, para crecer, para construir la vida que deseamos. Su ejemplo nos inspira a ser auténticos, a seguir nuestros sueños, a ser fieles a nosotros mismos, a nunca rendirnos, a creer en nosotros mismos y a abrazar la vida con todas sus imperfecciones. Así que, chicos y chicas, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Hemos explorado la vida de Demet Özdemir de una forma diferente, más íntima, más personal, y espero que la historia de esa foto haya resonado en ustedes, que les haya inspirado y que les haya dado la fuerza para seguir sus sueños y para construir la vida que desean. Recuerden dejarme en los comentarios qué les pareció el vídeo, qué otros temas les gustaría que abordara en el canal, qué otras celebridades les gustaría conocer en profundidad. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son el combustible que impulsa este canal. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda inspirarse con la historia de Demet y para que este mensaje de esperanza y empoderamiento llegue a más personas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así no se perderán ninguna de las historias y entrevistas que les tengo preparadas. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo constante, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden siempre, la vida es un viaje y la foto correcta puede ser el mapa que nos guíe hacia un futuro más brillante. Hasta la próxima.